La casa estaba construida en lo alto de las montañas, lejos de las ciudades, lejos de las multitudes y lejos de los ojos del mundo, que nunca debían verla de cerca. El Berghof no era simplemente una residencia, sino un refugio cuidadosamente elegido en las profundidades de los Alpes bávaros, donde el silencio y la distancia ofrecían una forma de protección que ningún sistema visible podía igualar completamente. Desde la distancia, la estructura parecía una villa más dentro del paisaje montañoso, pero su ubicación no era accidental, porque había sido seleccionada con la intención de crear una barrera natural entre el hombre que vivía dentro y el mundo que existía fuera. Las montañas que rodeaban el Berghof no solo ofrecían belleza, sino también aislamiento, porque su altura y su geografía hacían que el acceso fuera limitado y controlado. Los caminos que conducían hacia la residencia eran estrechos y vigilados, permitiendo que cualquier movimiento fuera detectado antes de pudiera acercarse demasiado. El entorno mismo funcionaba como una primera línea de defensa, creando una separación física entre el complejo y cualquier amenaza potencial. La estructura del Berghof estaba diseñada para integrarse con el entorno, utilizando materiales y formas que no atraían atención innecesaria. Desde el exterior, no había señales visibles que revelaran la importancia histórica del lugar. Las ventanas reflejaban el cielo y las montañas, ocultando lo que existía dentro. Las paredes protegían el interior, manteniendo el secreto que había sido construido dentro de ellas. Durante años, el Berghof permaneció en silencio, observando el paso del tiempo desde su posición elevada. La casa no se movía, pero el mundo alrededor de ella continuaba cambiando. Las estaciones pasaban. La nieve cubría el paisaje durante el invierno. La niebla envolvía las montañas durante las mañanas frías. El silencio permanecía constante. Pero esta casa no estaba vacía. Dentro de esas paredes vivía uno de los hombres más poderosos y más temidos de su tiempo. Adolf Hitler había elegido este lugar porque entendía el valor del aislamiento. Él sabía que la distancia podía ofrecer protección. Él sabía que la invisibilidad podía ofrecer control. Él sabía que una casa en las montañas podía convertirse en algo más que una residencia. Podía convertirse en un refugio. Desde el Berghof, él podía observar el mundo sin ser visto completamente por él. Desde esa altura, él permanecía separado de la realidad que existía más allá de las montañas. La casa se convirtió en el centro de su existencia privada, un lugar donde podía ir protegido del peligro inmediato. El Berghof no era solo una casa, era un refugio construido en el silencio. Y el mundo todavía no sabía todo lo que ocurría dentro de ella. El hombre que vivía dentro del Berghof no era simplemente el dueño de una casa en las montañas, sino una figura cuya existencia había alterado de la historia moderna, una figura cuya presencia dentro de ese lugar transformaba cada pared, cada ventana y cada espacio en parte de un sistema diseñado para proteger su aislamiento y su control. Adolf Hitler no llegó al Berghof por casualidad ni por comodidad, sino porque entendía que el poder absoluto atrae una atención constante, y que esa atención eventualmente se convierte en una amenaza que no puede ser ignorada ni subestimada. Él había aprendido, a través de años de conflicto y supervivencia política, que la distancia física podía convertirse en una forma de protección psicológica, porque el aislamiento crea una barrera entre el individuo y el caos del mundo exterior. Cada vez que Hitler se encontraba dentro del Berghof,
su existencia se transformaba, porque ese lugar, algo que no podía encontrar en ningún otro entorno, una separación completa entre su identidad pública y su realidad privada. Dentro de esas paredes, él no era observado por multitudes ni rodeado por el ruido constante del poder político visible, sino protegido por el silencio, por la altura de las montañas y por el sistema que había sido construido para asegurar que su presencia permaneciera fuera del alcance inmediato de cualquier amenaza externa. El Berghof no era simplemente un refugio físico, sino una extensión de su necesidad de controlar su entorno, de limitar el acceso a su presencia y de definir los límites entre su mundo y el mundo exterior. Los guardias que protegían el complejo entendían que no estaban vigilando una residencia ordinaria, sino el lugar donde vivía el hombre que controlaba el destino de una nación entera. Cada guardia permanecía en su posición durante largas horas, observando el entorno con la comprensión de que cualquier error, por pequeño que fuera, podría tener consecuencias irreversibles. Sus ojos observaban los caminos que conducían hacia la montaña, sus manos permanecían listas para reaccionar y su presencia aseguraba que nadie pudiera acercarse sin ser detectado. La seguridad no era una opción dentro del Berghof, sino una condición permanente que definía la existencia del lugar. Dentro de la residencia, Hitler caminaba a través de los pasillos con la seguridad de que el entorno había sido completamente controlado. Cada habitación existía como parte de su mundo privado, un mundo que no estaba disponible para el público ni accesible para quienes no tenían autorización directa. Las ventanas le ofrecían una vista del paisaje alpino, permitiéndole observar el mundo desde una posición elevada sin formar parte de él directamente. Él podía ver las montañas, los bosques y el cielo, pero el mundo que existía más allá de ese paisaje permanecía distante, separado por la altura y por el sistema que lo protegía. El Berghof también funcionaba como un lugar donde se tomaban decisiones que afectarían el destino de millones de personas, decisiones que no eran visibles para el mundo en el momento en que ocurrían, pero que cambiarían el curso de la historia de forma irreversible. Dentro de sus habitaciones, en sus oficinas privadas y en sus espacios protegidos, Hitler analizaba información, revisaba documentos y mantenía reuniones que definirían el futuro. La casa no era simplemente un refugio, sino un centro de poder oculto dentro de las montañas. A pesar del silencio que rodeaba el Berghof, la realidad de su importancia era absoluta, porque cada día que Hitler pasaba dentro de ese lugar representaba la continuidad de su control. La casa no existía para ofrecer comodidad, sino para ofrecer protección. La estructura no existía para ser vista, sino para ocultar. El Berghof no era simplemente una casa en las montañas. Era el lugar donde el hombre más de su tiempo permanecía invisible. Y mientras él vivía dentro de esas paredes, el mundo continuaba existiendo debajo de él, sin poder alcanzarlo completamente. Cada mañana en el Berghof comenzaba en un silencio absoluto que solo existía en ese lugar sobre el mundo, porque Adolf Hitler no despertaba en una casa común, sino en una residencia construida específicamente para ofrecer aislamiento, control y protección. Su habitación estaba ubicada en una de las zonas más protegidas del edificio, orientada hacia las montañas, donde enormes ventanas panorámicas permitían que la luz natural entrara lentamente mientras el paisaje alpino permanecía inmóvil en la distancia. Cuando él abría los ojos, el mundo exterior
ya estaba en movimiento, pero dentro del Berghof todo permanecía bajo control. Hitler se levantaba y caminaba lentamente hacia la ventana, observando el paisaje que se extendía frente a él, porque desde esa altura él podía ver el mundo sin ser parte de él directamente. Las montañas funcionaban como una barrera natural entre existencia privada y la realidad exterior, creando una separación que le permitía permanecer protegido. Él permanecía de pie durante varios minutos, en silencio, observando el movimiento de las nubes y la niebla que cubría los valles debajo. Mientras tanto, los guardias ya estaban en sus posiciones, porque la seguridad del Berghof no comenzaba con su despertar, sino que existía continuamente, sin interrupción. Los soldados de la Wehrmacht permanecían en el perímetro del complejo, observando cada camino, cada acceso, cada punto desde donde alguien pudiera acercarse. Ellos no hablaban innecesariamente, porque su función no era conversar, sino observar, detectar y proteger. Cada guardia entendía que estaba protegiendo algo más que una casa, estaba protegiendo al hombre que vivía dentro de ella. Dentro de la residencia, los asistentes comenzaban sus tareas diarias con precisión absoluta, moviéndose cuidadosamente a través de los pasillos sin crear ruido innecesario. Ellos preparaban los documentos que Hitler revisaría más tarde, organizaban su oficina y aseguraban que todo estuviera listo antes de su llegada. Nadie actuaba sin propósito, porque cada acción dentro del Berghof existía para mantener el orden. Cuando Hitler entraba en su oficina privada, el ambiente cambiaba inmediatamente, porque ese espacio representaba el centro de su control personal. Él caminaba hacia su escritorio, se sentaba, y comenzaba a revisar documentos, mapas que habían sido preparados específicamente para él. La habitación permanecía en silencio mientras él analizaba la información frente a él. Desde la ventana detrás de su escritorio, las montañas permanecían visibles, recordándole que estaba separado del mundo exterior. Durante el día, Hitler caminaba a través de los pasillos del Berghof, acompañado a cierta distancia por guardias que permanecían atentos a cualquier señal de peligro. Él podía moverse libremente dentro de la residencia, porque el entorno había sido completamente asegurado. Cada puerta, cada habitación y cada espacio existía dentro de un sistema diseñado para protegerlo. En ocasiones, él caminaba hacia la terraza exterior, donde permanecía de pie observando el paisaje alpino que se extendía frente a él. El viento frío movía el aire alrededor de la residencia, pero él permanecía inmóvil, observando desde una posición donde nadie podía alcanzarlo fácilmente. Desde esa posición elevada, el Berghof parecía estar separado del resto del mundo. Mientras él observaba las montañas, los guardias permanecían en sus posiciones, observando el entorno, asegurando que el sistema continuara funcionando. Ellos se movían innecesariamente. Ellos no hablaban innecesariamente. Ellos protegían el silencio. Dentro del Berghof, el tiempo continuaba avanzando, pero el aislamiento permanecía intacto. La casa continuaba existiendo como un refugio, como una fortaleza invisible dentro de las montañas. Adolf Hitler permanecía dentro de esas paredes, protegido por la estructura, por la altura y por el sistema que había sido construido para asegurar que nadie pudiera alcanzarlo fácilmente. Y mientras él vivía dentro del Berghof, el mundo exterior continuaba existiendo debajo de él, esperando el momento en que ese aislamiento finalmente terminaría. El Berghof no era simplemente una casa ubicada en las montañas, sino el centro de un sistema de seguridad
diseñado para proteger al hombre que vivía dentro de él de cualquier amenaza que pudiera surgir desde el mundo exterior. Porque Adolf Hitler no era solo un residente, sino un objetivo constante dentro de una guerra que ya había comenzado a extenderse más allá de las fronteras visibles. Cada elemento del complejo había sido organizado con precisión, porque la protección no dependía únicamente de muros y puertas, sino de un sistema completo que operaba continuamente sin interrupción. El acceso al Berghof estaba estrictamente controlado, porque los caminos que conducían hacia la residencia eran vigilados por soldados que observaban cada movimiento con atención absoluta. Los vehículos que se acercaban debían detenerse en puntos de control donde los guardias verificaban su identidad, asegurándose de que nadie pudiera entrar sin autorización directa. Ninguna persona podía acercarse sin ser vista, porque la vigilancia existía en todos los niveles del complejo. Los soldados de la Wehrmacht permanecían en sus posiciones durante largas horas, observando el entorno sin distracciones, porque entendían que el aislamiento del Berghof era su mayor ventaja. Ellos vigilaban los caminos, los bosques y las montañas, conscientes de que cualquier figura que apareciera en la distancia podía representar un peligro potencial. El silencio no significaba seguridad absoluta, sino vigilancia constante. Dentro de la residencia, Hitler continuaba su vida bajo la protección de ese sistema invisible, moviéndose libremente dentro de un entorno que había sido completamente asegurado. Él caminaba a través de los pasillos, entraba en sus habitaciones privadas y permanecía dentro de un espacio donde el mundo exterior no podía alcanzarlo directamente. La casa existía como una barrera entre su existencia y el peligro que existía más allá de las montañas. Los guardias no solo protegían la entrada principal, sino también el perímetro completo del complejo, porque la amenaza no siempre venía desde el frente visible. Ellos permanecían atentos, observando el entorno, asegurándose de que el sistema continuara funcionando. Cada guardia sabía que su presencia era parte de algo más grande, parte de un sistema que existía para proteger al hombre que vivía dentro del Berghof. Durante la noche, la seguridad no disminuía, porque la oscuridad no eliminaba el peligro, sino que lo ocultaba. Los soldados continuaban vigilando, observando cualquier señal de movimiento en la distancia. Las luces dentro de la residencia permanecían encendidas, iluminando el interior, mientras el exterior permanecía cubierto por la oscuridad de las montañas. Hitler permanecía dentro del Berghof, consciente de que el sistema que lo protegía era lo único que separaba su existencia del peligro constante. Él confiaba en la estructura, confiaba en los guardias y confiaba en el aislamiento que las montañas ofrecían. El Berghof no era simplemente una casa, era una fortaleza construida en silencio. Era el lugar donde el hombre más protegido de Alemania permanecía invisible, y mientras el sistema continuaba funcionando, nadie podía alcanzarlo fácilmente. Pero el mundo exterior continuaba acercándose lentamente, y el aislamiento no duraría para siempre. Durante años, el Berghof había permanecido como un refugio seguro, un lugar donde Adolf Hitler podía existir separado del mundo exterior, protegido por la distancia, por el sistema de seguridad y por el aislamiento que ofrecían las montañas. Pero con el paso del tiempo, la realidad que existía más en torno de ese ejido comenzó a cambiar de una forma que no podía ser ignorada. La guerra, que una vez parecía distante, comenzó a acercarse lentamente, transformando la seguridad del Berghof en algo que ya no podía ser considerado absoluto.
Los guardias que protegían el complejo continuaban en sus posiciones, observando los caminos y las montañas como lo habían hecho durante años. Pero ahora una nueva conciencia dentro del sistema, una comprensión de que el peligro ya no era solo una posibilidad lejana, sino una realidad que avanzaba constantemente. Ellos continuaban vigilando, pero el mundo que observaban ya no era el mismo que había existido antes. Dentro de la residencia, Hitler continuaba moviéndose a través de las habitaciones que habían definido su aislamiento durante tanto tiempo, pero el entorno ya no ofrecía la misma sensación de control absoluto. Él caminaba hacia las ventanas panorámicas y observaba las montañas que lo habían protegido durante años, consciente de que la distancia que una vez había ofrecido seguridad ahora también representaba aislamiento. El Berghof seguía siendo su refugio, pero el mundo exterior estaba cambiando. Los informes que llegaban al Berghof comenzaban a reflejar una realidad diferente, una realidad donde el control ya no era completo y donde el peligro ya no podía ser contenido completamente por la distancia. Los asistentes continuaban entregando documentos y Hitler continuaba revisándolos dentro de su oficina privada, pero la naturaleza de la información había cambiado. La guerra estaba avanzando y el aislamiento del Berghof ya no garantizaba protección permanente. Los guardias permanecían vigilantes, pero el sistema que había protegido el complejo durante tanto tiempo comenzaba a enfrentar una presión que nunca había existido antes. Las continuaba funcionando, pero el mundo exterior se estaba acercando. Durante las noches, el Berghof permanecía iluminado, pero la oscuridad de las montañas ya no representaba la misma seguridad que había ofrecido en el pasado. El silencio continuaba existiendo, pero ahora era diferente, porque el aislamiento comenzaba a transformarse en vulnerabilidad. Hitler continuaba viviendo dentro del Berghof, pero el refugio que había sido diseñado para protegerlo ya no era invulnerable. La casa permanecía en pie, los guardias permanecían en sus posiciones, el sistema continuaba funcionando, pero el mundo exterior estaba cambiando, y el Berghof ya no podía permanecer invisible para siempre. El Berghof permaneció en silencio cuando todo comenzó a terminar, porque la casa que durante años había protegido a Adolf Hitler ya no tenía el mismo propósito que había definido su existencia. Las montañas continuaban en su lugar, el viento continuaba moviéndose a través del paisajino y el cielo continuaba extendiéndose sobre la residencia, pero el hombre que había dado significado a ese lugar ya no permanecía allí de la misma manera. El refugio que había sido construido para ofrecer protección ahora existía dentro de una realidad donde el aislamiento ya no podía detener el avance del tiempo ni el cambio inevitable del mundo exterior. Dentro de la residencia, las habitaciones que una vez habían sido el centro de decisiones importantes comenzaron a quedarse en silencio, porque la presencia que había definido ese espacio estaba desapareciendo lentamente. El escritorio donde Hitler había revisado documentos permanecía inmóvil. Las ventanas que habían reflejado el paisaje alpino continuaban mostrando las montañas y los pasillos que habían sido recorridos diariamente permanecían vacíos. La casa seguía existiendo físicamente, pero algo fundamental había cambiado. El sistema de seguridad que había protegido el Berghof durante tanto tiempo comenzó a perder su propósito, porque el hombre que había necesitado esa protección ya no dependía de ese lugar de la misma manera. Los guardias continuaban en sus posiciones durante un tiempo, pero la realidad que ha definido su función estaba desapareciendo. La vigilancia continuaba,
Pero el significado de esa vigilancia estaba cambiando. El mundo exterior, que durante años había permanecido distante, comenzó a acercarse finalmente a ese lugar que había sido diseñado para permanecer aislado. El Berghof ya no estaba separado del curso de la historia. La guerra que había definido su importancia estaba llegando a su conclusión, y con ese final, el propósito de la residencia también estaba llegando a su fin. Eventualmente, el Berghof dejó de ser un refugio activo y se convirtió en un lugar abandonado. Una estructura que permanecía como evidencia física de una era que había terminado. Las paredes continuaban en pie durante un tiempo, las ventanas continuaban reflejando el paisaje y la estructura permanecía en silencio. Pero el significado de la casa había cambiado completamente. Ya no era una fortaleza, ya no era un refugio, era un recuerdo. Con el paso del tiempo, el Berghof fue destruido, eliminando la estructura física que había protegido a uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Lo que una vez había sido una residencia protegida en las montañas se convirtió en ruinas, en fragmentos de conquedra que permanecían como evidencia de lo que había existido allí. Las montañas continuaron existiendo, pero la casa que había dominado ese paisaje ya no estaba completa. Hoy, el lugar donde el Berghof una vez existió permanece en silencio, rodeado por el mismo paisaje alpino que había protegido su aislamiento durante años. Las personas que visitan el área pueden ver los restos, pueden observar el entorno, pero la presencia que una vez definió ese lugar ya no existe. El tiempo ha transformado el refugio en historia. El Berghof ya no protege a nadie. El Berghof ya no es un refugio. El Berghof es solo un recuerdo de un tiempo en que una casa en las montañas protegía al hombre más buscado del mundo. Y ahora, el silencio permanece.